todos esos tres aspectos, sino que es algo que se establece relacionando un país y otro. Y esto es algo que de nuevo se ve bastante ahora, eh, donde hay ciertos países que están en una peor situación que la nuestra, y que hay otros países que están mejor que nosotros. Por ejemplo, Argentina, ¿no? Por ejemplo, Australia, aunque tenga más infectados que Argentina, en realidad tiene muchos menos muertos en comparación. Y de hecho, en números absolutos todavía tiene menos muertos que en Argentina. Y, por ejemplo, Australia está descendiendo día a día la cantidad de nuevos casos. Entonces Australia estaría mejor en este aspecto que nosotros. Por otro lado, ustedes saben que Estados Unidos es el país con más infectados en este momento y que tiene la mayor cantidad de muertes también en este momento. También día a día crece la cantidad de nuevos infectados, o sea que podríamos decir que Estados Unidos está peor que nosotros en este sentido. Pero también lo que hay que tener que relacionar es cuántas personas viven en Estados Unidos y cuántas personas viven en Argentina. Entonces, que nosotros tengamos casi 200 muertos es más o menos lo mismo que para ellos serían 200.000 por la cantidad de habitantes que tienen. Sí, todos estos datos, y esto es una característica general de la sociología, todos estos datos sirven para comparar, pero hay que saber leerlos, porque por ahí los números nos parecen muy grandes, pero en términos porcentuales no hay una gran diferencia. Eso por un lado. También este manual de Maciones y Plummer, en este aspecto relacional, les dice que en algunos lugares hay ciertas cuestiones que son consideradas una enfermedad, y hay otros lugares donde eso mismo no es considerado una enfermedad. No sé si no recuerdo bien, pero en el manual creo que les habla de ciertas afecciones cutáneas, por ejemplo, de la piel, que si las padece todo ese pueblo, toda una comunidad, es probable que no se considere eso como una enfermedad. En cambio, en otros lugares donde hay más diversidad y eso afecta solamente a una parte de la población, es probable que eso se interprete más como una enfermedad. Quiero decir que si todos padecen de lo mismo, a veces puede, y es algo que no acorta la vida, que no produce sufrimiento, ni siquiera es considerado como una enfermedad. Pero esto siempre hay que tener en cuenta que las situaciones de los distintos países e incluso hasta de las distintas provincias van a tener distintas situaciones. Entonces siempre esto de la salud hay que establecer si está bien o si están mal, en una situación mala o en una situación buena, comparando. Después vamos a ver, y esto más en profundidad lo vamos a ver, que la salud también es histórica. No solo yo la puedo comparar en el mismo tiempo, digamos, en exactamente hoy cuál es la situación de Australia y cuál es la situación de Argentina, sino que yo también puedo tomar Argentina y rastrear su historia en materia de salud. Y también podemos pensar en Occidente directamente, cuál es su historia y su relación con la salud. Ahí vamos a ver que también va a pasar esto de que cosas que hoy consideramos una enfermedad, antes no era considerado una enfermedad, o era considerado de otra manera, con otras palabras, eran otros los tratamientos con respecto a ese fenómeno.
o al contrario, que lo que antes se consideraba una enfermedad, hoy en día no se considera una enfermedad. Esto lo vamos a ver, yo creo, más en detalle después. Porque además cuando nosotros no tenemos en cuenta la historia, pensamos que lo que estamos viviendo hoy en día eh, es lo que pasó siempre, o que todo fue siempre más o menos igual. O tenemos una visión también capaz muy al contrario, pensando que en el pasado todo era muy distinto. Eh, y bueno, es un poco y un poco. Después, por supuesto, obviamente que la salud está atravesada por la economía. Nosotros, cuando empezamos a ver esto de qué situación atravesó nuestro sistema de salud en el estado de bienestar y en el estado neoliberal, vimos que hubo ahí un gran contraste en materia económica, de pasar de una gran inversión que además era que no tenía muchos precedentes. Antes no se había hecho eso, de invertir un montón de dinero en el sistema de salud, en crear obras sociales, en tener hospitales, edificios, en pagarle a muchos empleados estatales de la salud, eh, y se pasa en el neoliberalismo a contraer ese servicio, a privatizarlo en lo posible, privatizar obras sociales, privatizar y crear clínicas, eh, y entonces la salud se vuelve un beneficio o un derecho solamente para las personas que tienen dinero, para las personas que tienen una entrada de dinero constante. Eh, y incluso podríamos decir para los ricos van a ser los que accedan a las mejores condiciones en materia de salud, obviamente. En la situación actual en la que estamos, cuando se suponía en el estado de bienestar que la salud era un derecho de todos, entonces había que procurar que todos, tanto ricos como pobres, accedan al mismo servicio, accedan de la misma manera, que tengan que esperar lo mismo en una sala de espera, que, que les resulte gratuito o no caro los mismos servicios. Y es algo que eso se fue perdiendo. Eso también lo vamos a ver cómo se va desarrollando el sistema de salud en Argentina. Después, otro aspecto social de la salud sería el aspecto moral. Yo creo que esto ya había aparecido, esta cuestión de la moral. Esto anótenlo porque moral es una palabra que es muy posible que la hayamos escuchado alguna vez, o ético, pero que muy pocas veces terminamos de entender qué significa. Y moral básicamente es el sistema de valores que tenemos, y los valores generalmente indican qué es lo bueno y qué es lo malo. Nada más que eso. Entonces, siempre que aparezca esta palabra moral, ustedes piensen básicamente en la división bueno-malo, ¿sí? Que es todo eso que nosotros, o que una cierta sociedad pone en la columna de lo bueno y la columna de lo malo. Y van a descubrir además, si lo piensan un poco más, que todo, absolutamente todo lo que nos rodea, los objetos, las personas, las instituciones, siempre van a estar ubicadas de un lado o del otro. Tendemos a hacer eso, a aplicar esta regla moral a todo y pensar que todo en el mundo es bueno o es malo.
piensen que los demás animales no hacen eso con nada. Simplemente más o menos reaccionan a lo que sucede, pero no le aplican esa vara a nada. No se alejan de ciertas cosas porque las piensan como malas. Y nosotros sí hacemos. O hacemos eso. O adoramos algo porque lo consideramos bueno. Entonces, la salud y la enfermedad también cae en eso. De hecho, salud y enfermedad, básicamente, sin pensarlo demasiado, ubicamos a la salud como algo bueno y a la enfermedad como ese aspecto malo de la misma cosa. Entonces, a lo que apuntan los autores es a hacernos notar que le aplicamos entonces esta vara moral a todo y que a veces muchas enfermedades terminan quedando del lado del mal. Que muchas veces asociamos una enfermedad con el mal y casi involuntariamente asociamos entonces esa enfermedad que quedó del lado del mal con otras cosas malas que nosotros pensamos que son malas. Entonces le cargamos a la persona enferma con otro montón de maldades, digamos, que no tienen nada que ver con su enfermedad. Para ponerlo en un ejemplo, nosotros es posible que veamos en cuarto año el concepto de estigmatización, que ustedes capaz que lo escucharon alguna vez. Esto de la estigmatización es un poco complejo, pero implica ponerle una etiqueta a una persona. Por ejemplo, en los 80 y principios de los 90, e incluso ahora también, no es que cambió mucho tampoco tanto, tener HIV implicaba en esa época directamente tener SIDA. O sea, tener el virus implicaba tener la enfermedad directamente. Y tener SIDA en esa época era ser considerado una especie de muerto vivo, alguien al que no se le podía acercar nadie, y que por supuesto que ese hecho de que todo el mundo se asustaba, que había ignorancia con respecto a la enfermedad, entonces nosotros ahora sabemos que se contagia por la sangre, pero había gente que evitaba tocar a esas personas, evitaba compartir el mismo espacio. Empiezan a suceder esas cosas. Piensen también, entonces le vamos agregando a una persona que simplemente está transitando una enfermedad un montón de carga negativa. Se convierte en una especie de tabú. Un tabú es algo que no se toca y al que no hay que acercarse. Y piensen que eso también puede estar pasando con las personas que se enferman con el virus del coronavirus. Y es bastante peligroso. Yo creo que esto se vio cuando surgió la noticia de que en Comodoro había muy pocas personas, pero había unas personas que posiblemente tenían el virus, una reacción bastante fea de la gente de empezar a investigarlos y además de fantasear y culpabilizarlos por haber contraído una enfermedad que en definitiva es contagiosa. Entonces esto sería lo que se juega desde el punto de vista moral con la enfermedad. Y es bastante complicado, hay que estar siempre muy atento. A veces también se vincula a ciertas comunidades con ciertas enfermedades y se producen esas conexiones que no tienen asidero real. Pero así funciona nuestra cultura.
Entonces, por último, les señalo esto de que la salud es cultural, pero en definitiva esto es algo que ustedes deben ver en la materia de antropología, porque la antropología se dedica a eso básicamente, a pensar al hombre y la cultura. Y en definitiva todos estos otros aspectos para mí se subsumen en lo que uno podría decir cultural, que es una palabra bastante amplia, pero que en definitiva es todo eso que no tiene que ver con la naturaleza estrictamente, sino que es todo eso que los humanos crean en relación a la naturaleza. Entonces, la historia, la economía, la moral eh, y por supuesto la sociología son todos aspectos distintos de la cultura del hombre. Eh, entonces esos serían los aspectos sociales de la salud. A ver, voy a leer algunos comentarios. Ahí les avisé antes que ya subí este PowerPoint a, al, al campus, ¿sí? Em, y la bibliografía de este pedacito que estoy hablando sería la de Emasionis y Plummer, que les mandé por un aviso de el aula cuáles serían exactamente las páginas. Ahí ustedes chequenlo. A ver, los estoy leyendo, ¿eh? Em, claro, después vamos a ver cómo está dividido el sistema de salud en Argentina, pero esto lo vamos a ver ahora más adelante. Claro, exactamente. En Perrone también ya habían empezado a ver algo del sistema de salud. Lo que el texto que les va a profundizar sobre ese tema ahora va a ser el de Tobar. Él ahí, de hecho, el texto se llama Una breve historia del sistema de salud. ¿Sí? Ahí van a ver, y de nuevo se van a encontrar con esto de estado de bienestar, estado neoliberal. Pero él va a ir un poquito más atrás también. Pero es un texto más chiquito que el de Perrone, que era bastante extenso. Pero digamos que Perrone, tanto Perrone como Tobar, solo que ahora vamos a usar a Tobar. Pero en los dos textos van a tener bastante información sobre la evolución del sistema de salud en Argentina. Bueno, ahí nos metemos, pero vamos a ir bastante más atrás en esto de la historia de la salud. Entonces, esto también está en Masionis y Plummer. Eh, decimos que hay tres grandes etapas, ¿sí? Que tienen una duración muy distinta. Porque hay una primera etapa que dura miles y miles de años, que sería la etapa preagrícola. Esto es los homínidos que, o sea, cuando todavía no había surgido el Estado y no sabemos muy bien hasta qué punto había surgido el lenguaje, porque no tenemos eh, testimonios escritos de ese lenguaje. Eso llevó mucho tiempo llegar a que eh, los hombres en el sentido amplio, ¿no? Lleguen a escribir. Entonces, pero es probable que durante miles de años los hombres hayan hablado, pero no tenemos constancia de haber traducido eso en una forma de escritura. En esas sociedades preagrícolas, que entonces serían esos hombres que vivían de la caza y la recolección, nosotros acá muy cerca en Perito Moreno, cerca del pueblo Perito Moreno, están la Cueva de las Manos, que es el registro arqueológico de esos primeros hombres que vivieron en América.
los primeros. Y entonces ahí se empiezan a ver, van a ver que no tienen escritura, pero sí hicieron muchas ilustraciones, muchos dibujos y algunos incluso bastante simbólicos, como signos, digamos, no solamente dibujitos de hombres y animales. Eh, es muy interesante, si llegamos a salir de nuestras casas en algún momento, les recomiendo que lo visiten. Entonces ahí tendríamos sociedades preagrícolas. Estos primeros pueblos, que en realidad no tienen ningún nombre, porque no sabemos, eh, vivían muy poco tiempo. Esto quiere decir que tenían poca esperanza de vida. Así le llamamos al promedio en el que se suele morir la gente, la edad promedio en la que se suele morir la gente en determinado espacio, espacio-tiempo. Eh, entonces, esto, ¿no? Muy rara vez había alguno de ellos que podía llegar a vivir hasta los 50, tal vez, pero como mucho. Eh, y al estar expuestos a la intemperie, porque todavía no habían, a estos pueblos les llamamos nómades, porque están moviéndose por estaciones generalmente. No es que estaban caminando todos los días, pero no tenían un lugar específico de asentamiento. Entonces estaban expuestos a las inclemencias del tiempo, a incluso enfermedades probablemente, a, a la amenaza de algún depredador incluso. Entonces tenían una poca esperanza de vida. Además llevaban una vida muy desgastante de esto, de estar moviéndose, de estar a la intemperie. Claro, pero sin embargo había muy pocas enfermedades infecciosas en ese momento, ¿sí? En ese momento ahí tan antiguo, no había enfermedades infecciosas prácticamente. Pero bueno, se vivía muy poco. Luego, cuando aparecen las sociedades sedentarias, que sería lo contrario de nómades, quiere decir que son sociedades que finalmente se asientan en un espacio específico. Y ahí es cuando les digo que empieza a surgir el Estado por primera vez. Y ahí empieza a surgir la escritura también, que sería la historia, lo que llamamos el comienzo de la historia. Esto sería la prehistoria. Entonces, una vez que se asientan, lo que empiezan a hacer es cultivar. Tienen la posibilidad, en realidad esto es como una especie del huevo y la gallina que empezó primero, ¿sí? La necesidad de cuidar la siembra, ¿qué surgió primero? Pero digamos que podemos empezar por acá, digamos, al establecerse en espacios concretos, y que los primeros fueron en lugares donde hay un río, donde hay mucha agua, donde el clima es cálido dentro de todo, o sea, tenía que haber ciertas condiciones, empezaron a cultivar. Entonces empezó a generarse el cultivo en estos países en los que estamos pensando, sobre todo del trigo, porque el maíz es un grano americano. Pero del trigo o la cebada, por ejemplo, u otros granos, ¿sí? Que con el tiempo los van adaptando, van seleccionando los mejores, van desarrollando técnicas cada vez más sofisticadas para la agricultura y demás. Entonces eso también hace que haya más alimento, que la gente esté adentro, con techos, empieza a empezar a haber una sofisticación en la sociedad. Y con ese estado que yo les digo, porque el estado también surge como para... el estado en un principio es una especie de ¿cómo se llama? De tinglado, de depósito de comida. No era mucho más que eso.
Y con ese estado empieza a surgir la desigualdad. Van a empezar a haber personas que van a ocupar esa posición elevada socialmente de ser los gobernantes, de los funcionarios secundarios, los funcionarios relacionados con la religión. Todos ellos van a empezar a vivir una vida de privilegios, digamos, y una gran mayoría que va a tener que vivir solamente de su trabajo y nada más. Y esto por supuesto que atravesó distintas etapas de un bienestar general, podríamos decir, pero también de grandes crisis, de hambre, de, de donde esa desigualdad se profundiza, porque piensen que este sistema agrícola está desarrollándose, pero depende mucho no había muchos métodos de conservación, no había freezers, entonces muchas cosas dependen del clima, y si hay un año donde no hay muy buen clima, puede ser un año de hambre directamente. Entonces ahí, cuando empiezan a sedentarizarse esas poblaciones, a establecerse en un lugar, ustedes piensen que le decimos sedentario a alguien que no se mueve de la silla, a eso se refiere esa palabra. Entonces, lo que sucede también es que se empiezan a desarrollar pueblos donde la gente empieza a vivir toda junta. En estas sociedades preagrícolas teníamos grupos de bandas de humanos, digamos, pero que no había muchos que viviesen juntos. Acá sí o sí empieza a suceder esto de que la gente se empieza a aglomerar, se empieza a empezar a vivir toda junta en espacios más chiquitos y a tener contactos diarios. Entonces surgen las enfermedades infecciosas y incluso las plagas, que es un poco lo que estamos viviendo ahora. Pero digamos que ya desde esa época, una vez que los seres humanos se volvieron sedentarios y desarrollaron la agricultura, que esta es la primera revolución tecnológica, ¿sí?, para los historiadores. Surge este problema de las plagas, que una vez que empiezan unos contagios, se empieza a contagiar todo el mundo. Y finalmente, pegando un salto bastante largo, tenemos las sociedades industriales, porque es recién ahora, con esto de, piensen que entonces esto va a estar relacionado con la revolución industrial, con el capitalismo, habíamos visto también que con la industrialización hay una migración del campo a la ciudad, que justamente la gente deja de concentrarse en estas actividades agrícolas para concentrar la fuerza humana en las sociedades, en las industrias, ¿sí? No es que desaparece lo agrícola, sino que lo agrícola casi que la fuerza humana es reemplazada por máquinas en gran medida, entonces ya no es necesario tantos obreros en el agro, sino que empiezan a ser más necesarios en la industria. Y entonces ahí, en las sociedades industriales, empieza a poder haber un freno a estas plagas. Sobre todo, vamos a ver con el desarrollo de la medicina científica. El desarrollo de la ciencia no solo contribuye al desarrollo de máquinas sofisticadas, cada vez más sofisticadas, sino también al desarrollo de la investigación en medicina para prevenir epidemias o para curarlas incluso. Hay ciertas enfermedades que ustedes saben que estas primeras vacunas que se le colocan a los bebés son para casi lograr erradicar algunas enfermedades y que de hecho no nos aquejan demasiado en la actualidad. Pero esto de
la aglomeración que yo les decía que empezaba a pasar en esta época, en las sociedades industriales se vuelve mucho más terrible. La aglomeración. Gente viviendo en un mismo edificio, ¿sí? En departamentos muy chiquitos, muchas personas. No sé si ya les conté que a fines del siglo XIX en Argentina, cuando empieza a poblarse con inmigrantes, hay un crecimiento muy grande y repentino de la población, sobre todo en Buenos Aires, por supuesto. Pero en general, bueno, piensen que en esa época también empieza a poblarse la Patagonia. Eh, y la situación de cuando hay de pronto mucha gente, hay pocos espacios donde esas personas puedan vivir. Entonces de pronto en un mismo cuarto convivían una familia completa con tíos, abuelos y sobrinos, ¿sí? Y eso también contribuye a la enfermedad. El hacinamiento, ¿sí? Que va a ser un problema de las sociedades industriales. Y otro problema también es la contaminación que genera la industria en un amplio sentido. En un primer momento, uno de los grandes problemas de las industrias es que usaban, yo creo que les dije, antes de que apareciese esto del combustible derivado del petróleo, lo que se usaba era carbón para producir vapor de agua. Y entonces eso hacía que todas las industrias tengan una chimenea por donde sale el humo del carbón quemado, que es una imagen bastante típica de la industria, ustedes saben. Como ver una ciudad con las fábricas y sus chimeneas. Eso en algunas ciudades provocó unos desastres importantes. Por ejemplo, también hacia fines del siglo XIX en Inglaterra, en Londres particularmente, durante una época del año en que había muchísima niebla, que serían esas nubes que van muy bajo, esa humedad se combinó con el hollín de las industrias, ¿sí? El hollín, que son esas partículas de carbón. Y entonces esa nube que va recorriendo todo empezó a enfermar a la gente porque le empezó a producir problemas pulmonares y mucha gente se murió simplemente por la contaminación, que es también lo que sucede con el smog y esto de que en algunas ciudades hay una nube negra permanente producto de las industrias. Y por otro lado, también tenemos la cuestión del estrés, de que las sociedades industriales llevan a un aceleramiento de todas las actividades, lo que hace que las personas estén sujetas a mucho estrés, por la aceleración, pero también cada vez más por la inestabilidad de los trabajos, el desempleo, que de pronto de buenas a primeras se puede caer en la pobreza. También las personas que están en puestos altos de decisión también están sometidas a mucho estrés. Y lo que va surgiendo con el tiempo es algo muy nuevo, que es la medicina preventiva. Es saber cada vez más, porque en esta época no se sabía directamente, ¿sí? Se le atribuía a la plaga una explicación religiosa, algo así como básicamente Dios quiso que esto sea así, listo, no hay otra explicación. En cambio, la medicina moderna nos va a poder dar explicaciones de por qué surgen estas enfermedades. Y a través de esas explicaciones también nos puede decir de qué manera podemos prevenirlas. Y esto es una novedad total
de las sociedades industriales, que es el tiempo que estamos viviendo nosotros, ¿ok? Cuando yo les digo historia, no piensen que es simplemente algo que ya pasó hace mucho tiempo en el pasado. En esta época es también nuestra época, ¿sí? Aunque haya comenzado hace por lo menos 300 años. Estamos más o menos en la misma. A ver si hay algún comentario. Sí, se está por cumplir la hora y ahora vamos a guardarlo. Todavía no me dijo nada. Pero ya vamos cerrando. Bueno, cierro y ahora seguimos, ¿sí? Voy a renovar mi mate, así que capaz que espérenme un segundín. Pero ahí seguimos.